señor Ramón Muchacho, y la importancia de conocer qué está pasando con el proceso electoral en Venezuela, pues es justamente que todavía faltan dos procesos en el país. Estamos hablando en el mes de diciembre de las elecciones regionales en las que se juegan los gobernadores de los estados la posibilidad de volver a estar en sus cargos o de ser elegidos bien sea por el chavismo o por la oposición, y en abril unas elecciones municipales. Señor Ramón Muchacho, ¿por qué cree entonces usted que un sector de la oposición, y en este caso el señor Medina, esté hablando de ir al Tribunal Supremo de Justicia a presentar un recurso de nulidad por la ilegalidad con la cual habría sido elegido Hugo Chávez? Bueno, fíjate, en primer lugar aprovecho para saludar al general Ferreira, a quien recuerdo que estaba en la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en mi época en la Alcaldía Mayor y en mis años como prefecto de Caracas. Además que coincido con lo que él expresa, y para ir directo al grano con tu pregunta, nosotros tenemos dos grandes retos electorales por delante, el 16 de diciembre y el de las elecciones de abril para los alcaldes, en donde me corresponde, por cierto, a mí ser el candidato de la Unidad Democrática a la alcaldía de Chacao en el centro de Caracas. Sobre eso puedo decirte lo siguiente: el 7 de octubre, si algo demostró es que este es un país, Venezuela, partido en dos mitades casi del mismo tamaño. Ese 45% del país que apoyó a Enrique Capriles, si sale a votar el 16 de diciembre, va a elegir a varios gobernadores de oposición en varios estados importantes del país y va a conservar esos espacios para la democracia, digamos así. Una de las hipótesis, general Marcos Ferreira, sobre las estrategias que utilizó el chavismo para ganar estas elecciones fue la intimidación a algunos ciudadanos a través de grupos armados que estarían dispuestos a salir a la calle a defender al presidente Hugo Chávez en caso de una derrota o en caso de que la oposición no hubiera reconocido el resultado. ¿Usted cree que eso pueda presentarse también para las elecciones regionales y para las elecciones municipales? ¿Cómo operan estas milicias que, si bien no son el ejército venezolano, pues sí cuentan con armamento y respaldan una posición política en Venezuela? Mire, en principio le quiero decir que las milicias del gobierno de Hugo Chávez no representan ningún peligro ni para la población, ni para ejército alguno, ni para país colindante alguno. Son un elemento intimidatorio. Son personas que no están habilitadas inclusive físicamente para sostener un contacto armado o mantener una campaña de unos minutos o mantener una actividad continua durante determinado tiempo. De hecho, el día de las elecciones ellos sacan a unos elementos, los uniforman, los colocan frente a los centros, pero no tienen siquiera el armamento con el que el gobierno los exhibe como propaganda de que tiene unas milicias. Esas milicias están desarticuladas, no tienen ningún tipo de valor militar. Lo que ocurrió realmente el 7 de octubre, déjeme decirle, fue lo siguiente. Hay la experiencia de las parlamentarias, donde se pudo determinar que el país, todos los centros de votaciones, de votación del país, estaban divididos o se dividieron en dos categorías para poder analizar cada uno de los resultados. Esas categorías fueron, los voy a llamar centros pequeños y los centros grandes. Los centros pequeños eran 7.000 y tantos centros en las parlamentarias y los centros grandes eran 5.000 y tantos. Y siendo 7 a 5 aproximadamente la relación entre uno y otro, podemos ver que de 1.377 nuevos centros que se crearon, el CNE, actuando como la Celestina del gobierno, de esos 1.377 creó nada más 34 centros grandes y 1.337 centros pequeños. Esos centros pequeños se convirtieron en centros de votación express para el gobierno porque solamente tienen una o dos mesas de votación. Y no solamente eso, lo más grave, lo que se ha podido determinar también es que los votantes que el gobierno tiene los listados de los votantes de cada una de las mesas de los centros de votación, o de esos de una y de dos y de los grandes también, y con el listado de eso no es un simple papel, es en las computadoras que tienen las patrullas Bolívar 200, que son unas unidades de las cuales nadie ha hablado hasta el momento, pero que están en la estructura de organización del voto del gobierno. Es una maquinaria que ellos se precian de llamarlo la maquinaria roja. Esta maquinaria roja tiene una serie de personas asignadas por centro de votación y por mesa de votación.
Señor Muchacho, ¿usted cree también en la teoría de la intimidación? Y se lo pregunto porque en varias ocasiones también se habló de planes para asesinar al candidato entonces de la oposición a la presidencia, Enrique Capriles, como lo decía el señor Pablo Medina. ¿Usted le da credibilidad a esto? Bueno, digamos, nunca Enrique Capriles como candidato o no siendo candidato ha denunciado ningún plan o supuesto plan o intento de liquidarlo físicamente. Eso lo descarto, no hasta donde yo tenga conocimiento. Ahora, el tema del miedo sí es un tema importante y de la intimidación. Efectivamente, creo que lo mencionaba Medina en su entrevista y algunos de ustedes en la introducción del programa, el tema del miedo está presente en Venezuela. Este es un gobierno que juega al miedo. Aquí se le dijo a los venezolanos, si gana el candidato de la oposición va a haber una guerra civil. Si gana el candidato de la oposición va a aplicar un paquetazo económico y eso para los venezolanos trae terribles recuerdos. Se les dijo a quienes son beneficiarios de las misiones o de los planes sociales del gobierno, si gana el candidato de la oposición van a perder las misiones y los beneficios. Si se les dijo, si votan por el candidato de la oposición vamos a saber a los empleados quienes votaron por ese candidato y está en peligro su trabajo. Si gana el candidato de la oposición, los va a votar y van a perder su empleo. Es decir, miedo, intimidación, te estoy viendo, sé quién eres, sé cómo va a votar. A pesar de que sea mentira, nosotros estamos convencidos que el voto es secreto. Nadie en Venezuela ha perdido, ningún empleado público ha perdido su trabajo después de las elecciones porque votó en contra de Hugo Chávez, hasta donde nosotros sepamos. Lo que te quiero decir con esto es que el gobierno sí juega con el miedo, a asustar a la gente por todas las formas y las maneras posibles. Vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Al continuar, seguimos debatiendo las dudas que suscitó y sigue generando la campaña electoral en Venezuela. Ya volvemos. Seguimos en La Noche. En Miami, Florida, general Marcos Ferreira, sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses en Venezuela en medio de esta campaña electoral. ¿Usted cree que hay un sector de la oposición que no habla de fraude? En este caso usted ya lo recalcaba, justamente porque siguen todavía dos batallas políticas activas y no convenía en este caso hacer una denuncia de que el presidente Chávez ganó de forma fraudulenta. ¿O cree usted que el juego va a seguir siendo, al menos con el rector electoral, limpio dentro de los dos procesos que vienen? Mire, el problema del fraude no es precisamente por el fraude en sí mismo, como la figura que persiste en una elección de un fraude. El problema es lo que tiene sembrado el pueblo venezolano en su subconsciente a partir del año 2004, donde se habló de un monstruoso fraude electoral que no fue más que la aplicación, como yo lo dije anteriormente, de la maquinaria chavista para trasladar sus votantes, para localizarlos, que ya ha sido perfeccionada, de ahí el nombre de la batalla perfecta, y que al final se traduce en que después de determinada hora nuevamente comienzan los centros de votación a poblarse de votantes que van intimidados, que inclusive como en las elecciones actuales quedó en evidencia que tenían detrás o al lado a una persona que le estaba supervisando el voto. En los próximos meses vamos a ver una repetición con menor intensidad de esto, pero es necesario mantener a la población, al caudal de votos que tenemos del lado de la oposición, mantener esos niveles, porque de lo contrario se va a volver a registrar una votación, por ejemplo, de 3 millones contra 2 millones y tanto, y el gobierno no va a mover su maquinaria en ese sentido. Hay que salir a votar porque el gobierno no puede continuar aplicando, porque logísticamente no puede. General Marcos Ferreira, exdirector nacional de Identificación y Extranjería, director además de la Escuela Superior de la Guardia Nacional Venezolana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Bueno, muchísimas gracias por su invitación y bueno, hasta la próxima. Y termino con usted en Caracas, señor Ramón Muchacho, con la misma pregunta. ¿Cree usted que va a haber más juego sucio en esta campaña electoral? Porque ustedes no hablan de fraude, pero sí de desequilibrio. ¿Cómo van a seguir ustedes enfrentándose a ese Goliat en el argot bíblico en el que el propio Enrique Capriles ha decidido llamar al chavismo en una campaña que ustedes dicen es desigual? Bueno, lamentablemente no tengo duda de que va a haber una campaña desigual y ventajista de parte del gobierno. El gobierno utiliza todo el poder del Estado a favor de la candidatura a presidente y en este caso de sus candidatos a gobernador. Es decir, aquí nosotros no estamos en esta batalla electoral y política inconscientes de los riesgos, de los peligros y de las cosas que hace nuestro adversario.
Por el contrario, estamos aquí a pesar de ello, muy conscientes de los riesgos que corremos y muy conscientes del ventajismo oficial. Y aún así estamos dando esta lucha que no es solamente electoral y va más allá de las elecciones. Está en la calle, en los foros, en las asambleas, en los medios y en el día a día. Pero más allá de eso y sin perjuicio de esa lucha, el llamado tiene que ser siempre a votar. Todos los tenemos que salir a votar porque es la manera de no perder los espacios que hemos conquistado y especialmente los de la descentralización, sí, las gobernaciones y las alcaldías que todavía son espacios democráticos para Venezuela. Señor Ramón Muchacho, candidato de la unidad a la alcaldía del municipio de Chacao, directivo del partido Primero Justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la noche. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizati_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.